Hola amigos, ¿alguna vez han sentido ese tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero que vive instalado en el pecho? Como una sombra que se acomoda entre tus costillas y susurra: aguanta un poco más, un cansancio que no tiene forma, pero sí peso, que no viene de correr ni de trabajar, sino de existir intentando no molestar, de responder con calma cuando por dentro todo arde, de ser el ancla en medio de aguas donde tú también te estás hundiendo. Un agotamiento que se disfraza de serenidad, de control, de ser una buena persona, y que a veces, solo a veces, te dan ganas de gritar pero ni siquiera sabes qué. Ahora, recuéstate, relájate. Vamos a mirar este cansancio de cerca, no para eliminarlo, sino para escucharlo, para entender por qué está ahí y qué quiere decirte en realidad. Tú no pediste este papel, pero lo fuiste asumiendo como quien hereda una casa en ruinas con gratitud, con resignación, con la idea equivocada de que mantenerla en pie es tu deber. Te convertiste en el que sostiene, el que calma, el que suaviza, el que se calla para no herir, el que cede para no incomodar, el que lo comprende todo menos a sí mismo. Y con cada gesto amable, con cada sonrisa pacificadora, con cada sí dicho en contra de tus deseos, fuiste borrando pequeñas partes de ti, no de golpe, no dramáticamente, como una vela que se consume mientras alumbra a los demás. Lo curioso es que nadie te lo pidió de forma directa. Fue algo más sutil, una mirada aprobadora cuando cedías, un elogio envenenado cuando te hacías a un lado, una lección mal aprendida que decía que ser bueno es sinónimo de estar disponible, de poner al otro primero, siempre. Y tú, con esa sensibilidad tan tuya, fuiste entendiendo que para ser querido había que desaparecer un poco, que para no generar conflicto había que tragarse la rabia, que para mantener el amor había que anestesiar los límites. Pero este cuerpo recuerda, y aunque tú sigas sonriendo, él empieza a hablar, con tensión en la espalda, con insomnios suaves, con una melancolía que no se va, con ese cansancio, ese que no viene del mundo, sino de ti mismo, por cargar durante tanto tiempo la obligación de ser bueno, de ser correcto, de ser, en el fondo, invisible. Y en medio de esa invisibilidad elegida, sí, elegida. Aunque no lo sabías, comienzas a preguntarte por qué nadie te cuida como tú cuidas, por qué nadie nota tu esfuerzo, por qué pareces rodeado de personas que te quieren solo si no molestas. Te preguntas en voz baja, casi con culpa, y si mi amabilidad es parte del problema. No es una traición hacerte esa pregunta, es una señal de que algo dentro de ti se está despertando. No para destruir lo que has sido, sino para recordarte que también eres otra cosa, que puedes seguir siendo amable. Sí, pero no a costa de tu voz, no a costa de tu energía, no como una forma de desaparecer. Y aquí es donde Machiavelli, con su fama de frío y calculador, aparece como un espejo incómodo. No porque desprecie la bondad, sino porque ve lo que tú aún no te has permitido ver, que ser bueno no basta, que si no inspiras respeto, tu amabilidad será interpretada como debilidad, y que en un mundo que no pregunta cómo te sientes, ser demasiado dócil es, sin querer,
una forma de regalar tu poder. Respira. No estás solo en esto. Todos, en algún punto, hemos confundido el ser buenos con el no tener voz. Pero ahora lo sabes. Y saberlo no te hace menos noble. Te hace más despierto. Y tal vez, solo tal vez, ese cansancio no sea señal de que estás roto, sino señal de que estás listo para dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo. Tú sonríes y nadie lo nota. Sonríes cuando algo te incomoda, cuando una palabra duele más de lo que esperabas, cuando alguien cruza la línea pero tú decides no responder. Y esa sonrisa que también entrenaste con los años no es alegría, no es amabilidad, no es luz, es armadura. Es el gesto que aprendiste a usar cuando entendiste que decir lo que sientes podía hacer que te quieran menos. Una sonrisa perfecta, simétrica, tranquila, que esconde un mundo que nadie parece dispuesto a mirar. No fue una decisión consciente. No te sentaste una tarde frente al espejo a ensayar cómo disimular la rabia o la tristeza. Fue más sutil, más antiguo, como quien aprende a no tocar el fuego después de haberse quemado demasiadas veces. Aprendiste que si te mostrabas demasiado, si decías lo que pensabas, si marcabas el límite justo donde comenzabas tú, algo se rompía. Quizás una amistad, una relación, una mirada de aprobación. Entonces empezaste a pulir esa versión tuya que funcionaba, la que agradaba, la que hacía sentir bien a los demás. Y como todo lo que se repite sin cuestionar, se volvió identidad. Te volviste amable como escudo, y ahora esa sonrisa es parte del uniforme que te pones cada día. Como quien no quiere llamar la atención, pero necesita desesperadamente ser visto. Y duele, porque el mundo aplaude esa imagen, porque cuando eres funcional, servicial, tranquilo, educado, te devuelven afecto, pero nunca te preguntan si es real. Y tú, que lo sientes todo con tanta intensidad, terminas creyendo que ser visto equivale a ser útil, que el cariño solo llega si no molestas, que tu valor está en el bienestar ajeno, no en tu propia existencia. Es una distorsión muy sutil, casi poética, porque sigues siendo tú con tus intenciones buenas, con tu corazón grande, con tu necesidad legítima de conexión, pero todo está cubierto por una capa de perfección emocional que no deja entrar ni salir nada verdadero. Y te encuentras atrapado, como una flor encerrada en vidrio hermosa, intacta, pero sin aire. Y ahí estás tú, sonriendo. Machiavelli habría dicho que la apariencia es esencial, pero que el error está en confundirla con esencia. Que puedes parecer amable, pero si detrás de esa sonrisa no hay estructura, no hay fuerza, no hay límites, entonces no hay respeto. Y el respeto no nace del agrado, sino de la percepción de poder. No de poder sobre otros, sino de poder sobre ti mismo. Del poder de decir no, de poner distancia, de hablar sin pedir disculpas por existir, pero tú todavía luchas con eso, porque te enseñaron que ser bueno era ser inofensivo, que las emociones fuertes asustan, que ser directo es grosero, que tener necesidades es egoísta. Entonces sonreíste, una vez más, y otra, hasta que esa sonrisa se volvió tu sombra. Y cuando alguien finalmente dice,
qué buena persona eres, algo dentro de ti se contrae, porque sabes que es verdad, pero también sabes que no lo es del todo, que hay partes de ti que nadie ha visto, y que si las vieran, tal vez dejarían de decirte eso. Y sabes qué, está bien que duela. Ese dolor es señal de vida. Es tu yo real llamando a la puerta. El que está cansado de agradar. El que no quiere ser perfecto. El que prefiere ser honesto. Aun si eso implica perder la aprobación de algunos, ese yo no sonríe todo el tiempo. A veces está en silencio. A veces se frustra. A veces necesita decir basta. Y eso no lo hace menos digno. Lo hace más completo. Tú puedes seguir siendo amable, pero desde la verdad, desde el centro, desde una sonrisa que no oculta, sino que revela, desde una mirada que no busca aceptación, sino conexión, desde una voz que no tiembla por ser escuchada. Machiavelli no te diría que dejes de sonreír, te diría que te asegures de que esa sonrisa sea una elección y no una condición para ser querido. Y ahora que lo sabes, quizás te des cuenta de que no necesitas destruir tu bondad. Solo necesitas recuperarla, limpiarla de miedo, volverla tuya otra vez. Y cuando lo hagas, ya no te hará invisible, te hará invencible. Tú te has vuelto experto en detectar el más mínimo cambio de tono. La mirada esquiva, el gesto tenso, como si tu cuerpo hubiese sido entrenado para prevenir el conflicto antes incluso de que exista. Y entonces ajustas tu lenguaje, suavizas tu opinión, corriges tu expresión para que nadie se incomode, para que todo fluya, para que la armonía no se rompa. Lo haces tan bien, tan naturalmente, que casi nadie nota el esfuerzo que implica. Pero tú sí, tú lo notas al final del día, cuando sientes que no sabes en qué momento exactamente empezaste a desaparecer. Solo sabes que llevas horas traduciendo tu verdad en algo más digerible, más aceptable, más cómodo para los demás. Y todo eso cansa, no en los músculos, no en los huesos, cansa en el alma, en el silencio, en el eco que se queda dentro de ti cada vez que no dices lo que realmente piensas. Cada vez que finges estar de acuerdo para no perder afecto, cada vez que priorizas la comodidad ajena por encima de tu autenticidad. Y lo haces, no porque seas débil, sino porque te han hecho creer que incomodar es traicionar, que ser fiel a ti es egoísmo, que el amor verdadero solo sobrevive si tú te haces pequeño. Hay algo profundamente injusto en eso. No crees que tengas que elegir entre pertenecer y ser tú, que se te premie por silenciarte, que el cariño venga condicionado a que no digas demasiado, pero lo aceptaste, poco a poco, a través de pequeñas renuncias. Al principio eran cosas pequeñas no expresar un desacuerdo, no hacer una pregunta incómoda, no decir que algo te dolía. Luego crecieron no marcar límites, no pedir lo que necesitas, no retirarte de lugares donde ya no hay respeto. Y tú, con ese corazón inmenso, seguiste allí, pensando que eso era madurez, que ceder era señal de evolución, que lo correcto era sostener. Pero nadie te enseñó que sostener demasiado tiempo lo que te rompe por dentro. También es una forma de traición, no hacia los demás, hacia ti. Machiavelli lo habría dicho de otra forma. Claro,
con ese tono seco, sin adornos, diría que quien no representa una amenaza, quien no impone presencia, no es tomado en serio, que el respeto no nace de tu capacidad de entender a todos, sino de tu disposición a incomodar si es necesario, que si nunca eres capaz de provocar incomodidad, tampoco serás capaz de generar impacto. Y aunque suene duro, tú ya lo has vivido. Has notado cómo, mientras más comprendes a los demás, menos te comprenden a ti. ¿Cómo? Mientras más das, menos te valoran. Porque el mundo, por más que duela admitirlo, no premia a quienes lo hacen todo más fácil. Premia a quienes marcan su lugar, a quienes inspiran consecuencias, a quienes no se diluyen en cada conversación por miedo a perder afecto. Y aquí estás tú, ahora, dándote cuenta de que tu necesidad de agradar se ha vuelto una cárcel, una que decoraste con buenos modales, con sonrisas sinceras, con detalles cuidados, pero cárcel, al fin y al cabo, porque hay una parte de ti que hace tiempo quiere gritar, quiere poner distancia, quiere dejar de decir sí cuando todo tu cuerpo grita no. No necesitas convertirte en alguien cruel. No necesitas dejar de ser empático, ni volverte insensible. Solo necesitas permitirte incomodar. Reconocer que no estás aquí para cumplir las expectativas de todos. Que tu valor no depende de cuán amable seas, sino de cuán honesto te permites ser. Que a veces, amar bien implica decir verdades que no se esperan. Que respetarte implica defraudar expectativas construidas sobre tu silencio. El precio de nunca incomodar es altísimo. Te cuesta identidad, te cuesta energía, te cuesta dignidad. Y tú mereces algo más que eso. Mereces ser completo, con tu luz, sí, pero también con tu sombra, con tus deseos, con tus límites, con esa parte de ti que ya no quiere seguir siendo el favorito de todos. Si eso implica serte infiel, y cuando empieces a aceptar esa verdad, algo se reordena. Tu voz cambia. Tus gestos se vuelven más firmes. Tu presencia empieza a ocupar espacio sin pedir disculpas. Y lo más hermoso de todo, quienes realmente te quieren, no se irán por eso. Se quedarán y te verán por fin, ya no por lo que haces por ellos, sino por lo que eres, incluso cuando incomodas. Hay algo que suele asustar cuando escuchas el nombre de Machiavelli, como si evocar sus ideas fuera invocar algo frío, manipulador, casi inhumano. Lo han llamado el padre de la astucia política, el abogado del engaño, el maestro de la crueldad necesaria. Pero si te detienes con calma, sin prejuicio, y escuchas de verdad lo que decía, si te acercas sin miedo a sus palabras como quien abre lentamente un libro prohibido bajo una lámpara tenue, descubrirás que su mensaje no era una invitación a la maldad, sino un recordatorio brutal de que la ingenuidad tiene un precio y suele pagarse con la dignidad. Machiavelli no odiaba la virtud, solo odiaba verla morir en manos de personas que no sabían protegerla. Sabía que el mundo no es justo, que no siempre gana el más noble, ni el más sincero, ni el más compasivo. Sabía que demasiada bondad sin estrategia es como dejar una vela encendida en medio del viento. Bella, sí, pura, pero destinada a apagarse. Y tú lo sabes. Tal vez no lo dijiste nunca en voz alta, pero lo sentiste. Esa vez
que diste más de lo que tenías, que perdonaste lo imperdonable por miedo a perder a alguien, que explicaste tu punto de vista con una delicadeza infinita solo para ser ignorado, que cuidaste de otros mientras te rompías por dentro. Y nadie notó el precio. Entonces, ¿de qué sirve tanta virtud si no eres capaz de sostenerla cuando todo a tu alrededor empuja a que te calles, te acomodes, te diluyas? Machiavelli hablaba del príncipe, pero en realidad hablaba de ti, de cualquiera que quiera tener agencia sobre su propia vida, de cualquiera que quiera actuar sin ser una pieza más en el tablero de alguien más. Él sabía que si te ven como demasiado predecible, demasiado bondadoso, demasiado disponible, dejarás de ser sujeto y te convertirás en recurso, en instrumento, en adorno emocional. No es un mensaje fácil, ni cómodo, pero tiene un poder terapéutico inmenso si te permites recibirlo sin filtros. Porque no te pide que dejes de ser bueno, te pide que seas bueno con los ojos abiertos, que seas compasivo, sí, pero con límites, que seas justo, sí, pero con estructura, que seas generoso, pero no sacrificable. Y tal vez, ahí, en esa diferencia, empieces a ver algo que habías olvidado, que ser amable sin inteligencia no es virtud, es sometimiento disfrazado, y que ser inteligente sin amor es brutalidad. La clave no está en elegir uno u otro, está en recordar que una virtud sin fuerza no sobrevive, y que la fuerza sin virtud no construye nada digno. Hay una belleza en poder decir no con ternura, en poder alejarte con elegancia, en poder callar sin miedo, y en poder mirar a alguien a los ojos y decir: esto no lo acepto, esto ya no me sirve, esto no me representa. Esa belleza no es obvia, no será aplaudida por todos, pero será sentida y con el tiempo respetada. Machiavelli hablaba de parecer virtuoso, pero también de ser temido si es necesario, no porque desees generar miedo, sino porque el respeto, en muchos entornos, solo llega cuando los demás saben que no estás dispuesto a traicionarte para agradar, que puedes ceder, sí, pero eliges no hacerlo, que sabes decir sí, pero también sabes cerrar la puerta sin drama, que no dependes de ser querido para existir con dignidad. Y tú, que llevas tanto tiempo buscando hacer el bien, tal vez ahora entiendas que hay una forma más madura, más entera, más real de lograrlo. No siendo perfecto, no siendo inofensivo, sino siendo tú, con fuerza, con presencia, con sabiduría. Tú no quieres dejar de ser una buena persona. No quieres endurecerte. No quieres convertirte en alguien que hiere para protegerse, que construye muros tan altos que ni tú mismo puedes entrar. Y está bien, hay una belleza en esa ternura que insistes en conservar, en esa capacidad tuya de escuchar hasta cuando estás agotado, de dar aunque no te pidan, de cuidar incluso cuando nadie lo nota. Hay algo sagrado en eso, y no estás dispuesto a sacrificarlo por completo. Pero al mismo tiempo, hay una parte de ti que ya no soporta seguir siendo confundido con alguien débil solo porque no gritas, solo porque no impones, solo porque eliges la empatía como lenguaje.
Y es ahí, justo en ese cruce silencioso entre tu necesidad de amar y tu derecho a existir, donde empieza a nacer el verdadero poder, no el que destruye, sino el que ordena, no el que impone, sino el que se sostiene, no el que domina, sino el que ya no se permite ser dominado. Machiavelli lo habría dicho sin dulzura si no representas una consecuencia. No representas nada, pero tú puedes decirlo a tu manera. Puedes aprender a marcar límites sin dejar de ser amable. Puedes aprender a caminar con firmeza sin dejar de tener tacto. Puedes aprender a decir no sin elevar la voz, sin justificarte, sin temblar. Y cuando lo hagas, algo profundo cambiará en ti. Ya no vivirás desde el miedo de ser rechazado. Vivirás desde la dignidad de no necesitar aprobación constante. Este equilibrio oculto no es obvio. Requiere tiempo. Requiere práctica. A veces te equivocarás. A veces serás más duro de lo que querías. A veces volverás a ceder por costumbre, pero cada vez que reconozcas lo que hiciste, cada vez que te atrevas a decir esto, no me hace bien, cada vez que elijas respetarte aunque pierdas afecto, estarás más cerca de ese tú que ya no necesita que el mundo lo aplauda para sentirse en paz. Ser bueno no es dejarse usar. No es aguantar todo. No es callar siempre. Ser bueno es también saber irse. Saber decir basta. Saber proteger tu energía como se protege una llama en medio de una tormenta. Y si alguien no sabe distinguir entre tu amabilidad y tu límite, ese alguien no merece acceso a tu espacio más profundo. No estás traicionando tu esencia al aprender a cuidarte. Estás honrándola, porque la bondad no consiste en permitirlo todo. Consiste en actuar desde un lugar limpio, y un corazón limpio no es uno que se deja aplastar, sino uno que se rehúsa a hacerlo con los demás y consigo mismo. Hay una ternura que se expresa en el no dicho con calma, una compasión que se manifiesta cuando te eliges sin culpa, una elegancia que florece cuando dejas de explicarte y simplemente existes. Y en ese punto, en ese ritmo nuevo, los demás comienzan a tratarte diferente, porque algo en ti ha cambiado. Ya no pides permiso para estar. Ya no te disculpas por necesitar. Ya no mendigas espacio. Machiavelli no se oponía a la virtud. Se oponía a entregarla sin condiciones. Y tú, con tu alma fuerte y sensible, estás aprendiendo a hacer eso mismo. A ser bueno, pero ya no ser débil. A mantener tu luz, sin apagarte por miedo a brillar demasiado. No necesitas volverte alguien distinto para empezar de nuevo. No tienes que romper todo lo que fuiste ni renunciar a la dulzura que te hace especial. Solo necesitas empezar a elegir. Elegir cuándo dar, a quién, cuánto. Elegir cuándo ceder, cuándo callar, cuándo alejarte. Elegir con quién seguir siendo luz y frente a quién guardar silencio sin culpas. Porque ser amable no puede seguir siendo un reflejo automático, una reacción condicionada por miedo al abandono. Tiene que volverse una elección firme, limpia, consciente, no para complacer, sino para conectar, no para evitar conflictos, sino para crear encuentros reales. Tú puedes seguir siendo quien abraza sin esperar, quien escucha sin juzgar, quien ama sin medida,
Pero ahora sabrás cuándo detenerte. Ahora sabrás distinguir entre un alma herida y una que solo quiere extraerte. Sabrás cuándo hablar aunque incomode, cuándo alejarte aunque duela, cuándo ponerte de pie aunque tiemble tu voz. Y todo eso también es bondad, una bondad más plena, una bondad adulta, una bondad que no se entrega para ser vista, sino para no traicionarse. Porque lo sabes, la antigua amabilidad que ofrecías venía muchas veces desde la necesidad, desde la herida, desde un anhelo profundo de ser aceptado, de ser suficiente. Y era real, sí, pero también te costaba demasiado, te hacía perderte, te convertía en alguien amable para todos, menos para ti. Ahora puedes mirar atrás y abrazar esa versión tuya que hizo lo que pudo, con lo que tenía, que cuidó a todos porque nadie le enseñó a cuidarse a sí mismo, que dijo sí porque no sabía cómo decir no sin sentir que lo perdería todo, que sonrió porque no sabía cómo mostrar la rabia sin miedo a destruirlo todo. A ese tú, dile gracias, porque gracias a Él estás aquí. Pero también dile adiós, porque ya no necesitas vivir desde el reflejo. Ya no necesitas ser bueno para merecer. Ya no necesitas adaptarte para encajar. Estás listo para habitar una nueva forma de amabilidad. Una que no suplica, que no se disfraza, que no se arrastra. Una que respira profundo antes de contestar, que sabe retirarse sin resentimiento, que pone límites sin necesidad de gritar, que mira con ternura incluso a quien ya no tiene lugar en tu vida. Machiavelli no habría usado estas palabras. Él habría dicho que el príncipe no debe entregarse por completo, que debe aparentar virtud sin quedar atrapado en ella, que debe saber cuándo ser zorro y cuándo ser león. Pero tú no eres un príncipe. Eres algo más complejo. Eres alguien que ha amado más de lo que fue amado, que ha dado más de lo que ha recibido, que ha estado disponible más de lo que fue visto, y que, a pesar de todo eso, aún cree en la belleza de los gestos silenciosos, en la importancia de lo suave, en la elegancia de lo justo. Y eso no es debilidad, eso es poder, poder en su forma más humana, poder que no necesita destruir para protegerse, poder que se expresa en la pausa, en la elección, en el equilibrio, porque ahora entiendes que tu valor no está en lo mucho que das, sino en lo profundamente que eliges, que tu fuerza no está en aguantarlo todo, sino en sostener lo que realmente importa, que tu paz no viene de agradar, sino de dejar de traicionarte. Y cuando empieces a vivir así con fuerza, con límites, con intención, algo en ti se alineará con una calma nueva. No una calma de resignación, sino una que nace de saber que estás en casa, en ti. Por fin, tú no has perdido tu esencia. No te has vuelto alguien duro, ni distante, ni egoísta. Simplemente has recordado que tú también mereces el tipo de cuidado que tantas veces regalaste, que tu dulzura no tiene que arrastrarse, que tu amabilidad no necesita ser la excusa perfecta para que otros se aprovechen. Lo que has hecho aquí no es renunciar a tu bondad, es devolverle el lugar sagrado que siempre mereció, ese lugar donde ya no es una obligación, sino una expresión libre, suave, fuerte.
verdadera. Porque ser amable no es callarte cuando algo te duele. No es decir sí cuando por dentro todo se encoge. No es sostener una sonrisa para evitar que te vean llorar. Ser amable es saber mirar al otro con compasión, pero también saber mirarte a ti con respeto. Es abrazar sin perder el equilibrio. Es dar sin vaciarte. Es ser presencia, no sombra. Machiavelli, con su mirada implacable, solo quería que dejaras de ser una pieza frágil en un tablero hostil. Y tú, que has caminado tanto sin descanso, que has dicho que sí más veces de las que recuerdas, ahora puedes empezar a decirte que no volverás a vivir para ser aprobado, que no seguirás pidiendo permiso para sentir, que tu voz también importa. Así que si este mensaje te conmovió, si te hizo sentido, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Veamos cuántos aquí están listos para esta transición. Y no olvides seguir viendo el siguiente video. Confía en mí. Es importante. Gracias por estar. Gracias por escucharte. Gracias por empezar a ser amable. También contigo.